pueden llevar también para la casa, pero me la pueden regalar. Abran su Biblia, por favor, en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, y vamos a dar lectura a los versículos 14 al 16. La palabra del Señor dice así: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu día, Señor, porque podemos llegar hasta este lugar y escuchar tu palabra. Bendícenos, Señor, por medio de ella, exhórtanos, anímanos, Señor, escudriña nuestro corazón. Te pedimos que tú nos hables por medio de ella. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Amén. Hoy día comenzamos una serie, la segunda serie del año, que dice relación con la misión de Dios. La serie se llama Luz a las Naciones. Cuando nosotros hablamos de qué es ser luz y cuál es la identidad y el rol de la iglesia, surgen muchas preguntas y son las que voy a tratar de responder en este sermón. O sea, ¿qué es la iglesia y a qué ha sido llamada? Cuando nosotros pensamos en un relato o en una historia, cada uno es parte de una historia, ¿o no? Todos son parte de una historia. Todos son parte de una historia personal y de una historia familiar. Hay cosas que han pasado en la familia que a nosotros nos han afectado, positiva o negativamente, ¿cierto? Pero todos somos parte de una historia, somos parte de un relato, y eso es lo que nos da cierta identidad. Hay personas que les da identidad su signo zodiacal, lo cual es absolutamente precientífico y absolutamente absurdo, porque ¿qué tienen que ver las estrellas con nosotros? Pero hay gente que cree y dice, no, es que soy Sagitario. Entonces cree que su rol y su identidad están basadas en un astro y una época del año en que nació. Algunos están preguntando, ¿no? ¿Y no es así? Ser parte de un relato es súper importante porque es lo que nosotros decimos. Por ejemplo, me parezco a mi abuelo, o a mi abuela, o a mis papás, o esto pasa porque en la familia ha pasado esto, esto, otro. A veces motivo de orgullo absurdo también, las familias que tenemos. También, nosotros como personas y como nación, por ejemplo, somos parte también de un relato, de una historia que se nos ha contado. Y nosotros como chilenos encontramos identidad también en esa historia. También somos parte de una historia más grande, que nosotros, de manera muy acaparadora, le llamamos historia universal. Pero la verdad es que hay historia de Occidente, de qué es lo que nos han relatado y qué es lo que nos han contado de cómo se desarrolló la historia en Occidente. Porque hay historias que nosotros no conocemos. Historias, por ejemplo, ¿quién conoce todas las dinastías chinas? La historia se interpreta desde otro punto de vista. De hecho, ¿hay alguien que se sabe las dinastías chinas? Es que como murmuró alguien así como, yo me la sé, ¿no? ¿Nadie? Las dinastías chinas, ahí quedé. Nadie sabe qué es lo que pasa, no sé, cómo se cuenta la historia desde el Islam. Todas esas culturas tienen una historia, un relato. De hecho, y uno forma parte de ese relato y participa de ese relato. Por ejemplo, el día 8M hubo infinidad de publicaciones de creyentes que tratan de participar en un relato que no les pertenece. Ese relato no nos pertenece.
El relato feminista de hoy no nos pertenece. Y eso lo hablé en extenso el año pasado, así que no me voy a detener en eso. Pero ese no es nuestra historia y ese no es nuestro relato. No pertenecemos a ello. ¿Saben por qué? Porque todo lo que se dice el 8M lo podemos hablar todo el año y todos los días a partir del Evangelio. Las reivindicaciones sobre dignidad y sobre todas las cosas que son plausibles se pueden hablar desde el Evangelio todos los días. Y no tenemos que participar de un relato. Los que hacen publicaciones para, no sé, el 11 de septiembre, que ya como chilenos sabemos que son cosas que llevamos 50 años desunidos por este tipo de cuestiones que afectan incluso a la iglesia. La necedad del ser humano no tiene límite. Y la suya y la nuestra, si no nos dejamos moldear por nuestra historia, tampoco tiene límites. ¿Cómo nosotros, o dónde debe estar arraigada nuestra identidad como iglesia? Lo primero es que tiene que estar arraigada en el relato bíblico. Somos parte de un relato y somos parte de una historia. Nosotros pertenecemos a una nación. Pertenecemos a un pueblo que originalmente fue un pueblo elegido por Dios de manera específica. Si nosotros miramos la escritura y el relato bíblico, nosotros podemos ver que en el inicio el Señor creó un huerto y en ese huerto puso a una familia y a esa familia le pidió que le obedeciera, nada más, y que le obedeciera para adorarle. Cuando esta familia pecó, lo que el Señor hizo fue prometerles, aparte de condenarlos, prometerles que de una u otra forma o de cualquier manera vendría o se cumpliría la promesa de redención. Y le promete al Mesías. Nosotros tenemos que observar al pueblo de Dios desde el relato del Antiguo Testamento. Ahí el Señor se aparta a un pueblo. ¿Se aparta un pueblo desde dónde? Saltémonos a Abraham. Abraham, padre de la fe, llamado así por varias religiones. Era un hombre pagano, era un hombre viejo, era un hombre que había terminado sus días. Y el Señor lo llama. Y no lo llama en verde, diciéndole, mira, este es el plan. Todavía no lo construyo, pero este es el plan. No, lo llamó en blanco. Le vendió en blanco. Y le dijo, vete de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Listo. No había más. Y Abraham partió. Y esa es parte de nuestro relato. Es decir, nosotros pertenecemos a un relato donde todo era perfecto, donde entró el pecado y aún está el pecado en medio nuestro, pero el Señor vino a dar solución. Murió en la cruz, inauguró el reino, introdujo el reino. Y el Señor desarrolla la historia ¿para qué? Para que desde la resurrección de Jesucristo se comience a anunciar la nueva creación. Cuando escuchamos la palabra misión, tendemos a entender que es transculturalidad, ¿cierto? Vamos a mandar un misionero. De hecho, tenemos misioneros. ¿Alguien sabe cómo son los nombres de nuestros misioneros? ¿Quién? Verónica y Juan Carlos, que son misioneros ¿dónde? En Brasil, específicamente en un trabajo con jóvenes en la Universidad de Sao Paulo, y están a cargo del presbiterio. Son misioneros de nuestro presbiterio. Y también tenemos dos misioneros más. ¿Quiénes son? Gonzalo y María Jesús, que son de esta congregación y está pastoreando una iglesia allá en Francia. Pensamos en la transculturalidad
Y nosotros tenemos deuda con la transculturalidad. ¿A qué me refiero? Nosotros fuimos fundados por los gringos, y eso ya lo hemos explicado, ¿cierto? Éramos parte del Sínodo de Nueva York, y fue el impulso misionero de las iglesias de Norteamérica que trajeron el Evangelio a Chile. ¿Ya? Y nosotros hemos hablado muy poco, y hemos pensado muy poco sobre la transculturalidad, de enviar gente afuera, de hablarle a nuestros hijos, que hay gente que no ha escuchado el Evangelio en otras partes del mundo. Esto de que a los musulmanes Jesús se le está apareciendo en sueños no es una fake news. Esto pasa no ahora, ha pasado hace mucho tiempo. Se le presenta un hombre y le dice que vaya a tal casa, porque ahí le van a hablar de él. Y la persona iba, este es un relato antiguo, golpeaba la casa, se me apareció Jesús, dijo que usted me iba a hablar. No, aquí no somos cristianos. Puerta cerrada. Otro día, anoche de nuevo me habló Jesús en los sueños. Dijeron que ustedes me iban a hablar de él. No, varios días, quizás semanas, pensando que era una trampa para encontrarlos. No sé si esto sucedió, creo que en Marruecos. Esta historia me la contó mi profesor de misión cuando estábamos yo estaba en el seminario en el año 96. Pero tenía apenas 21 años. En el año 96, y hasta que la persona dijo, ok, ya, hablemos de Jesús. Y le hablaron de Jesús, y se convirtió. Eso está pasando. Pasa hoy día. Tenemos deuda con la misión transcultural. Pero si nosotros hablamos de misión única y exclusivamente de la transculturalidad, nos quedamos cortos. ¿Por qué razón? Porque es cierto, debemos enviar a misioneros a todas las latitudes del mundo. Pero una iglesia misional sabe y tiene que entenderse a partir de qué, de quién es y el rol que cumple en el mundo. Tiene una identidad que está basada en el contexto del relato bíblico y no de otra cosa. No es que vamos a ir a pagar la deuda que tenemos con los misioneros que nos vinieron a predicar, no. Tampoco vamos a ir a África para poner nuestros servicios profesionales a la gente que lo necesita. No. Eso no quiere decir que no hagamos aquello, sino que principalmente debemos saber que no obedece el Evangelio a ir a hacer una obra social, sino que a predicar el Evangelio. ¿Y eso qué trae? Comunidad. ¿Y la comunidad qué trae? Ayuda mutua, consuelo, restauración, etc. ¿Qué somos? La iglesia va a estar definida de quién es, quién cree que es y qué es lo que la define. Entonces, la iglesia debe estar orientada hacia el mundo y permanecer fiel a su identidad. ¿Por qué? Porque si la iglesia que olvida la identidad se confunde, no sabe quién es y termina inclinándose ante los ídolos de la cultura. Eso es la iglesia. La iglesia que no sabe quién es. La iglesia que no sabe a qué relato pertenece. La iglesia de la Alemania nazi adoptó el relato hitleriano y apoyaron la causa y el gobierno de Adolf Hitler. Lo hicieron. Pero hubo una iglesia, la iglesia confesante, que era una iglesia subterránea, que era una iglesia que estaba en oposición al régimen. Incluso pastores de esa iglesia participaron en un pastor específicamente participó en uno de los 10 atentados que hicieron a la vida de Hitler, 10 que conocemos, y fue condenado a muerte.
la iglesia profesante, la iglesia que conservaba la cultura imperante, se inclinó ante Hitler y punto. La iglesia medieval, en sus altas cúpulas, se inclinó ante ¿qué? Ante el poder político, ¿o no? Hay una historia que dice que Francisco de Asís se va a presentar delante del Papa y le dice, va a pedir una ayuda económica. Entonces le dice, pide lo que quieras, porque ahora no podemos decir, no tengo plata ni oro. Y Francisco de Asís le dijo, tampoco podemos decir, levántate y anda. Haciendo referencia al relato de los Hechos, cuando un mendigo que era inválido le pide a Pedro, y a quien lo acompañaba, le decía, que le pedía una limosna, y le dijo Pedro, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. ¿Entienden el juego que hizo Francisco de Asís? Pide lo que quieras, porque ahora no podemos decir no tengo plata ni oro. Y Francisco, siendo un crítico de la iglesia, tampoco podemos decir levántate y anda. La iglesia había perdido el poder divino, ¿para qué? Para participar del poder político. Y la iglesia se inclinó en la Edad Media ante el poder político. Y participó de él, con claras excepciones, por ejemplo, como las órdenes monásticas, que fue algo así como el relato se estaba destruyendo en todas partes. Habían guerras, destrucción, etcétera. Y en una especie de búnker o submarino se habían metido unos gallos ¿a qué? A copiar cosas, a copiar a los clásicos griegos, a copiar la escritura y a preservar la cultura. Tenemos innumerables casos, por ejemplo, también hoy día, el de la iglesia europea y de la iglesia de Estados Unidos. En la iglesia europea, esto ya lo saben, pero lo voy a contar, a Gonzalo lo entrevistaron para ordenarlo como pastor allá. Y le dijeron, ¿quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios, es el Redentor, nació por nacimiento virginal, el Señor vendrá otra vez, el Señor Jesucristo. Ya, pero eso es lo que dicen las confesiones y lo que es una clase de escuela dominical. Pero, dinos, ¿quién es Jesús? Ellos querían que les hablara de ese Jesús histórico, que no es divino, porque según ellos el Jesús de la fe lo inventó la iglesia. Le preguntaron qué era la palabra de Dios y dijeron que su concepción de inspiración, como palabra inspirada y autoritativa, era una cuestión retrógrada. Le dijeron, ¿sabes qué? No te vamos a ordenar acá. Creyendo que, uno pensaría, que tenían una alta estima en la ordenación pastoral. O sea, no podemos permitir, como ellos lo dicen, a un gallo que cree cuentos de hadas, ¿cierto? Pero le dijeron, ¿sabes qué? Si te ordenan en tu país, te recibimos como pastor. O sea, no era tal cosa. O sea, para ellos no es importante la iglesia en realidad. Es importante defender sus teorías liberales sobre la Biblia, sus teorías más bien racionalistas de la Biblia o antisobrenaturalistas, y no la ordenación pastoral. Gonzalo hoy día está allá y su principal shock cultural, el principal choque, la principal sorpresa que se llevó, no era la sociedad francesa, porque la sociedad francesa él sabía cómo era. Es cosa de mirar quiénes son, es cómo era la propia congregación donde llegó. Gente que no creía o gente que era simplemente espiritista. Habían espíritus en todos lados. O sea, racionalistas y espiritistas. Una iglesia alejada del Evangelio y de la Escritura. ¿Haciendo qué cosa? En Francia, rindiéndole culto al Dios francés, a la República. La República lo es todo.
Entonces, hay algunas preguntas que en este punto nos debemos hacer. ¿Sabemos quiénes somos? ¿Sabemos de quién somos? Porque si usted cree que el Señor lo escogió y que el Señor también escogió a su iglesia, cuando alguien escoge a otro, no es una relación superficial. Si hay un Señor grande que elige a otro, que elige a uno de sus súbditos, que elige a un vasallo, que elige a, no sé, un guardaespaldas, que lo nombra caballero, no sé qué cosa, le pertenece, se le debe fidelidad. ¿Y usted sabía que el ser elegido significa que somos propiedad del Señor? Usted de manera individual y la iglesia de manera colectiva es propiedad del Señor. Hoy día usted no se pertenece a usted mismo, ni su corazón, ni sus pensamientos. Su vida que debe ser una vida santa, le pertenece al Señor. Sí. Tú eres del Señor y de tu papá y de tu mamá también. ¿Ya? Chócamela de lejos. Entonces, la iglesia debe saber a quién, de quién es, a quién sirve y quién es. Esta identidad la marcó Jesús de manera total cuando elige o reúne al pueblo escatológico para asumir el llamado misional. Michael Gohin, un profesor asociado a nuestro seminario que estuvo en Chile hace poco, escribe lo siguiente: Cristo comisiona al núcleo de la comunidad que hoy llamamos iglesia, para que ellos den a conocer lo que Dios ha hecho por todo el mundo en Cristo Jesús. La tarea de estas personas es seguir reuniendo a todas las naciones para hacerlas parte de la comunidad del pacto. Wright logra plasmar la importancia del pueblo de Dios en el relato bíblico y cita a Christopher Wright. Dice así: la Biblia entera nos muestra la historia de la misión de Dios, la Biblia entera nos muestra la historia de la misión que Dios lleva a cabo mediante su pueblo, que se involucra con el mundo para bendecir a toda la creación de Dios. Y continúa Michael Gohin: la identidad y el rol de la iglesia se definen por esta elección, este propósito dentro de la misión de Dios por el bien del mundo, como anticipo de la vida en comunidad del reino, como instrumento del reino en sus palabras y hechos. La iglesia es una señal del reino venidero. En segundo lugar, la iglesia, que entiende su rol y que entiende su identidad, tiene un compromiso con la proclamación del Evangelio. Jesús dejó una gran comisión que estoy seguro que esta iglesia intenta cumplir, quiere cumplir. Pero ¿saben qué? Somos fácil para decaernos. Y fíjense lo que dice aquí. No voy a leer el texto de Mateo, sino el de Hechos 1, versículo 8. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Serán testigos. O sea, ¿qué significa dar testimonio? El buen testimonio no es estilo de vida. El testimonio es lo que decimos. Porque a un testigo se le llama ¿a qué? A testificar. Y ese testigo, para testificar, se le hacen preguntas y él debe responder con la verdad. Esta palabra en griego es mártir. Y la palabra testigo o mártir en griego llegó a significar aquel que por su dicho arriesga o pierde
su vida. ¿Cuántos han escuchado ustedes cuando alguien dice, vamos a hablar de, o debemos practicar el evangelio radical? El evangelio es radical. Ponerle apellidos al evangelio es absurdo. La buena noticia ya es impopular, ya es contracultural, ya es radical. El reconocer que estamos perdidos, que somos pecadores y que solo en Cristo encontramos salvación, es absurdo para las personas que están viviendo sin Cristo. Estamos llamados a proclamar las buenas nuevas del Señor a todas las naciones. Nuestra responsabilidad es ser testigos vivos de la gracia y del amor de Dios en un mundo necesitado. Hoy día estamos siendo desafiados. ¿A qué? A ser testigos aquí, a nuestros vecinos. Y vamos a accionar basados en lo que entendemos que es nuestra identidad y nuestro rol en el mundo para llamar a las personas a Cristo Jesús. Porque si ponemos primero el rol, estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. El rol de la iglesia se basa en lo que la iglesia cree que es. Hay iglesias que creen que son clubes sociales. Hay iglesias en Francia que no existen, pero sí existen templos. ¿Y saben cómo los mantiene la iglesia francesa en su poder? Para que puedan seguir funcionando, o más bien dicho, para que puedan seguir manteniendo el edificio. La ley dice que tienen que tener 2 cultos al año. Y abren la iglesia, esta iglesia específicamente, la ciudad de Dreux, un día de Semana Santa, parece que es Domingo de Ramos, Domingo de Resurrección y Navidad. Se aseguran la mantención de ese templo por el resto del año. Y el templo se llena. El templo se llena. Gente que cree que la identidad de la iglesia y su rol en el mundo, ¿qué es? Ser parte de una historia, no de la historia del pueblo de Dios, sino de la iglesia reformada de Francia, porque de ahí son mis papás, de ahí son mis abuelos y mis bisabuelos y no sé quién. Entonces voy, ¿y cuándo voy? Mi rol es ir a presentar respetos a Dios en Semana Santa y en la Resurrección. Listo. Uno dice, qué feo es lo que hace esa iglesia. ¿Y no será que nosotros, por lo menos ellos hacen el feo 2 veces al año? Y los cristianos que hoy día creen que son parte de una iglesia porque son parte de una familia consanguínea y que vienen a la iglesia por costumbre, pecan en ese sentido. 52 o 56. ¿Cuántos domingos son al año? Más de 50 domingos al año. Más de 50 domingos. ¿No le parece terrible la historia de esa iglesia en la ciudad de Dreux? Pero podríamos nosotros estar viviendo exactamente la misma situación. De venir cada domingo porque hay que venir. De venir cada domingo porque hay que venir a la iglesia. No, usted debe venir a la iglesia. Y le voy a explicar muy bien esto. Porque es un mandamiento del Señor. Y cuando no tenga ganas, venga igual. Venga. Pero si usted viene por motivaciones extrañas a esto, a adorar a Dios, a cumplir su mandamiento, a ser edificados por su palabra, si usted viene por otras razones a la iglesia y viene todos los domingos, déjeme decirle que no está cumpliendo el mandamiento ni tampoco está honrando a Dios con su vida. Quien honra a Dios con su vida termina la semana cultuando a Dios. Quien honra a Dios con su vida. Quien se aprovecha del Señor probablemente quiere empezar la semana aquí, como para venir a recargar pilas. Aquí venimos a entregar el culto a Dios.
Y también somos edificados. Pero aquel que viene por otras razones, como es que hay que venir a la iglesia. A sus hijos tráiganlos. Pero usted tiene que tener la motivación correcta en el corazón. Y no le digo si no, no venga. No, si no, arrepiéntase y convierta su corazón a Cristo. Entonces, la proclamación o la iglesia misional tiene un compromiso de llevar la esperanza y el mensaje transformador a través de la salvación de Cristo Jesús. Nunca debemos desconectar nuestro rol como iglesia en nuestra identidad. Nosotros predicamos a Cristo crucificado y resucitado. Ese es nuestro evangelio. Todo lo que nazca de allí es consecuencia de aquello. Porque podríamos transformarnos en una ONG, en asistencia social, porque la iglesia tiene la gente cree muchas cosas de la iglesia. Cuando cree que solo eso, está equivocado, porque la iglesia debe tener acción social, claro que sí. Pero ¿saben cuál es la primera acción social que nos llama a la iglesia? Es a tener compasión por las necesidades del otro. Y sobre todo, ¿de quién? Los de la familia de la fe. Si usted no se conduele con las necesidades de la familia de la fe, tiene un grave problema en su corazón. Entonces, somos instrumentos de Dios para manifestar su amor y poder en medio de la oscuridad y del sufrimiento. Hoy día la iglesia, hoy día el mundo, necesita la luz que da Cristo. Y la iglesia está encargada de hacer eso. La proclamación, entonces, es una parte esencial de la iglesia en el mundo actual. No solamente permanecemos en el mundo haciendo bien las cosas para que el reino se extienda de una especie de reino oculto, sino que debe ir acompañada de la proclamación del evangelio. Y uno dirá, pero es que en mi trabajo no puedo hacer proselitismo. La gente habla de fútbol en el trabajo, ¿o no? Y la gente habla de política en el trabajo, ¿o no? ¿Y por qué no podemos hablar de religión? Y nosotros muy educados y muy, ¿cómo se llama? Muy respetuosos y muy comprometidos con el trabajo, con la empresa, y no haya que quedar cesante, yo no voy a hablar de fe. No voy a hablar de fe. El propio Michael Goggin, el autor que estoy citando, habla, y esto ya lo he comentado, habla de una tensión dolorosa. Que nosotros cuando queremos practicar la fe y vivir el evangelio en el mundo, se produce una tensión. Por ejemplo, había una persona en Estados Unidos que no encontraba ella era recepcionista de una clínica de abortos. La primera parte lo cuenta Nancy Pearcey en su libro Verdad Total, una filósofa cristiana. Entonces ella habla y esta señora era como una especie de recepcionista. O sea, soy recepcionista de un burdel, yo no me prostituyo, así que... Entonces la señora pensaba algo así: yo soy la recepcionista, la secretaria de esta clínica de aborto, pero yo no tengo nada que ver con los abortos. Ella desvinculaba totalmente su participación en en esa clínica como parte esencial de su vida. Y en algún momento ella decide ser coherente con su fe y renunciar a esta clínica. En otra ocasión, una persona estaba postulando un trabajo y le pedían que modificara documentos legales. Y esta persona decidió ser cristiana también en el trabajo y puso en riesgo su puesto. No sé si no la eligieron o dice llanamente la echaron del trabajo. Perder un trabajo es doloroso, ¿no? Claro que sí. Esa es la tensión dolorosa de la que habla Michael Goggin. Que cuando vivimos en este mundo,
y no queremos inclinarnos ante los dioses de este mundo, ante los ídolos de la cultura, hay una tensión dolorosa. 3 veces al día oraba Daniel y sus amigos. Aquí sí que vamos a hablar de tensión dolorosa. Se dio un edicto que decía qué cosa, que no se debía orar. Me estoy confundiendo el pasaje. Sigo. Había que inclinarse ante la estatua del rey. Daniel y sus amigos no se inclinaron. ¿Y qué les pasó? Fueron echados al horno de fuego. Díganme, ¿qué esperaba realmente Daniel y sus amigos? ¿Qué era lo lógico? Ellos no estaban pensando que el Señor lo iba a salvar del fuego. Ellos estaban dispuestos ¿a qué? A morir. Porque la gente no se salva del fuego, ¿cierto? De hecho, cuando fueron a echarlo, algunos murieron producto del fuego, del calor que había. Ellos estuvieron dispuestos a sufrir ese dolor, a participar de esa tensión, por ser fieles al Evangelio de Dios. Nosotros hoy día no estamos dispuestos a ese tipo de cosas. Vamos con el mundo, vamos con la cultura, nos inclinamos ante la estatua del rey. Total, si todos lo hacen. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos. La proclamación del Evangelio no es una invitación. La proclamación del Evangelio es una orden. Y la proclamación del Evangelio o el ser testigos no es opcional. Recibirán el Espíritu Santo y me seréis testigos. Tenemos que tomar la decisión si somos testigos fieles que proclaman a Jesús o testigos infieles. Porque todo aquel que ha recibido el Espíritu Santo es testigo del Evangelio de Jesucristo. Y en tercer y último lugar, la iglesia que comprende su identidad y su rol en el mundo es un reflejo del reino venidero. Como anticipo de la vida en comunidad del reino y como instrumento del reino en palabras y hechos, la iglesia misional es una señal del reino venidero. ¿Qué significa esto? Significa que esta comunidad debe reflejar lo que es el reino de Dios, justicia, paz, alegría. Esta comunidad debe reflejarlo para el mundo. Esta comunidad debe reflejarlo para este barrio, para nuestros vecinos. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Hoy día estamos fuertemente desafiados a hacer algo en este barrio. ¿O no? La pregunta es, no es que si somos testigos o no, tenemos que hacerlo. No es que si aquí tenemos que, bueno, no importa, total, somos pecadores y todo el mundo lo sabe. No, estamos llamados a ser un reflejo del reino de Dios. Como pueblo de Dios estamos llamados a vivir en unidad, amor y reflejando la armonía del reino venidero. Ya hemos tocado temas como estos, ¿cierto? Hay cosas que dañan la armonía en el pueblo de Dios. Por ejemplo, ¿qué cosas dañan la armonía? No es pregunta retórica, es real. Los cagüines dañan la armonía. ¿Qué más? ¿Nada más? La política, me parece, daña relaciones. ¿Qué más? Envidia. Tengo envidia, pero de la sana, ¿cierto? De sana, así como de la envidia. ¿Qué más? Las mentiras. Y las mentiras no son descaradas en el pueblo de Dios. Siempre están ocultas. ¿Saben cómo? Te voy a contar algo para que ores. O cosas que no sabemos verdaderamente. Tú sabes, mire, alguien me contó esta situación. Había una persona que aparentemente
no estaba casada. Y tenía, esto es de otra iglesia, no es de la presbiteriana, por si acaso, de verdad. Entonces esa persona tenía un rol en la iglesia, de liderazgo. Pero tenía a su pareja que en realidad la gente no sabía, o sea, esta persona que miraba en las redes sociales, no sabía si era legal o no. ¿Me entiendes? Entonces, le hacía una pregunta a una persona, oye, ¿tú sabes si esta persona estaba mintiendo? Haciéndole la pregunta a esa persona, a otra persona, no. ¿Estaba cagüineando? No, estaba haciendo una pregunta. Pero esa pregunta, por la mejor intención que le haya hecho, ponía un halo de dudas en la integridad de esa persona. Si yo quiero saber, no por copucha, sino por dar un buen consejo y decirle, oye, debería hacer esto, aunque no me lo pidan, ¿qué debería haber hecho esa persona? Ir específicamente donde ella y decirle, oye, esto, si no tiene el cuero para hacer eso, entonces, ¿qué debe hacer? Guardar silencio. Nuestra vida en comunidad debe ser el testimonio vivo del poder transformador de Dios en nuestra vida. Debemos vivir como personas transformadas. No debemos vivir según nuestra antigua manera de vivir. Esta comunidad es un reflejo del futuro reino de Dios instaurado en la tierra. Somos reflejo del estado eterno, del cielo nuevo y la tierra nueva. Mira las personas que tiene al lado. No van a ser 2 horas. Vamos a estar en un mismo lugar y compartiendo y adorando a Dios por la eternidad. Pienso que no solo cantando, obviamente, sino llevando la vida que el Señor tenía planificado para nosotros. El mundo que Dios quería que viviéramos cuando el Señor restaure todo. Entonces, la identidad de la iglesia y el rol están enraizados en la obra de Jesucristo y en su llamado a ser luz a las naciones. Esta señal es a través de nuestras acciones y palabras. Como leíamos, debemos ser luz y sal en el mundo sediento de esperanza. La esperanza o la sal previene la descomposición. Y la sal que nos sirve, dice que el Evangelio es tirada al piso para que sea pisada por los hombres. Y luego dice, la luz que se pone debajo de un cajón es absurdo. No está cumpliendo para qué fue creada, el propósito para el que fue creado, no tiene idea de lo que es la esencia de la luz, ni el rol que cumple la luz. Porque es para ponerla en el candelero. Nadie prende una ampolleta para ponerle una manta negra encima. No. Apague la ampolleta mejor. Pero nosotros sí creemos. Como dice nuestro amado pastor Eduardo Contreras Cordero. El pastor Eduardo dice, muchos de nosotros somos agentes secretos. Somos espías. Estamos en el mundo, pero nadie sabe al ejército que pertenecemos. La iglesia tiene el poder de impactar a la sociedad y de traer el reino de Dios permanentemente a esta tierra. Por eso leímos el texto, ustedes son la luz del mundo. La ciudad que está en la cima del monte no se puede esconder. Usted si lleva una vida con palabras y obras basadas en el Evangelio, su luz no va a pasar desapercibida. Pero hágase ver. Si en alguna ocasión a usted le dicen, ¿en serio querís Canuto? ¿De verdad que tú soy cristiano? Jamás me lo hubiese imaginado.
¿A cuánto le ha pasado esa experiencia? No, no levanten la mano. Voy a contar una historia personal. Tuve un amigo muy cercano durante la media y él se fue a Estados Unidos a vivir con un tío. Padres separados. Y ese fue. Jaime, es su nombre. Entonces él estaba en California y a los 2 meses peleó con sus tíos. Y se fue a la calle, literal, a la calle. Vivió en la calle y vivió de todo por años. Conoció a una mujer creyente en un centro de rehabilitación, mexicana, radicada en Estados Unidos de varias generaciones, se casó con ella. Y cuando estaba en ese tiempo de conseguir su nacionalidad por el matrimonio, estaban casados ya, yo me contacto con él. Logramos ubicarnos por las redes sociales. Tiene que haber sido 2008, cuando nos encontramos con todos los amigos y la tasa de infidelidad subió. Bueno, 2008, Facebook. Nos encontramos y él me dijo, estábamos hablando y me habla que es creyente y todo, y me dijo, yo tengo algo que cobrarte. ¿Por qué nunca me hablaste de Jesucristo? ¿Cuántas veces, aunque no nos lo hayan cobrado, no me habló a Jesús? Eso es no saber lo que somos, es no asumir nuestro rol como iglesia en el mundo. Entonces, como iglesia, queridos hermanos, tenemos una identidad única y un rol vital en el plan redentor de Dios. Sigamos siendo fieles a nuestro llamado, a nuestra identidad, a nuestra esencia, proclamando las buenas nuevas de salvación, dando a conocer y mostrando el amor de Jesucristo, con buenas obras, como dice la Biblia. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Manifestemos el amor de Cristo siendo una luz a las naciones. Que el Espíritu Santo nos fortalezca, nos guíe y nos dé ánimo en este camino que tenemos que continuar caminando. Que el amor y la gloria de Dios pueda ser reflejada en nuestra vida. Reflexionen esto. Mi vida es testimonio para otras personas, mis palabras. Estoy hablando de Jesucristo. Estoy siendo luz a las naciones. Entiendo qué soy como iglesia y qué hago. Si no entendemos eso, estamos caminando directo al abismo. Y que posteriormente este templo que vamos a construir se transforme o en una fábrica, o se transforme en un burdel, o se transforme en un café, en un skate park, como está pasando en muchas iglesias de Europa. Que las puertas de la iglesia, de este templo, nunca estén cerradas. Que podamos ser fieles al Señor para proclamar el Evangelio en este lugar. Bueno, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque podemos reflexionar en torno a ella y poder buscar sabiduría allí, Señor. Perdona nuestros pecados como iglesia. Perdona nuestros pecados como cristianos, Señor, porque hemos abandonado nuestra identidad y nuestro rol. Permítenos, Señor, recuperar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te damos gracias porque podemos pertenecer a un relato mucho más grande que cualquiera de las historias, metarrelatos, ideologías, filosofías, Señor, incluso historias personales que puedan existir en el mundo. Te damos gracias, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.